Qué alegría poder estar entre ustedes compartiendo la palabra del Señor. La palabra está llena de historias de personajes increíbles, de personas que nos han modelado una vida de fe, y entre ellas está la vida de Enoc. Enoc es impresionante. Enoc es un hombre que caminó con Dios y que le agradó. Dice la Escritura que por 300 años caminaba con Dios y un día el Señor se lo llevó. Un día me imagino yo a Dios hablando con Enoc y de repente a lo mejor dijo Dios, bueno, ya he caminado aquí contigo, ahora quiero que vengas conmigo y que caminemos acá. Y de repente se lo llevó. Dice en Hebreos 11, versículos 5-6, por fe. Enoc fue trasladado sin experimentar la muerte, y no fue hallado, pues Dios lo trasladó, porque antes de su traslado hubo testimonio de que había agradado a Dios. La gente podía observar que él era un hombre que agradaba a Dios. Y luego la Escritura dice, porque sin fe es imposible que alguno agrade a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es galardonador o que recompensa a los que le buscan. Y de eso va la charla el día de hoy. Caminando con Dios. ¿Cómo caminamos con Dios? Dice Amós 3, versículo 3, ¿acaso irán dos juntos sin que se hayan puesto de acuerdo? ¿Alguien puede caminar con otra persona por 300 años sin no haberse puesto de acuerdo? Imposible. Tal vez podamos caminar unas horas, tal vez unos días, pero muy pesados. Pero no podemos caminar toda una vida sin que la otra persona esté de acuerdo. Ahora tú y yo sabemos que naturalmente el hombre no podía caminar con Dios porque sus pensamientos y su forma de ser eran totalmente opuestos. No conocía el hombre, no podía conocer a Dios. Y por eso es tan importante el sacrificio del Señor Jesús, porque Él hizo que nuevamente pudiéramos tener esa comunión íntima con Dios y que pudiéramos volver a caminar tan estrechamente en relación con nuestro Señor. Quisiera que me acompañaras a Isaías, el capítulo 55, del 6 al 13, y vamos a ir parando versículo por versículo para ver cómo es esa transformación del hombre y cómo logra luego este hombre poder tener esta esperanza de caminar conforme al corazón del Señor. Y empiezo aquí en el versículo 6. Busquen a Jehová mientras pueda ser hallado, invóquenlo mientras esté cercano. Abandone el pecador su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Vuélvase a mí y tendré misericordia de él, y a nuestro Dios, ¿quién será amplio en perdonar? Esto está vigente el día de hoy. El Señor sigue pidiendo que sea invocado su nombre y que el pecador abandone su camino, porque Él tiene gran misericordia. Él quiere hacer misericordia, quiere tener misericordia, quiere volver a tener una relación íntima con el ser humano. Luego en el versículo 8 dice, porque mis pensamientos no son como sus pensamientos, ni mis caminos son como sus caminos, declara Jehová. Porque así como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que sus caminos, y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. Y aquí vemos la incapacidad del ser humano de tener los pensamientos del Señor, y qué tal el estrecho es tan grande, el abismo es tan profundo entre Dios y el hombre, no pueden acercarse el uno al otro, pero bendito nuestro Señor Jesús, nuestro Cordero de Dios, que quita y que quitó el pecado del mundo para que nuevamente podamos tener esta relación personal con el Señor y podamos entonces recibir la palabra que nos va implantando sus pensamientos. Porque luego dice en el versículo 10, porque como la lluvia y la nieve descienden del cielo
y no vuelven allá, sino que riegan el suelo y lo hacen producir y germinar y da semilla al sembrador y pan para sustento, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá aquello para lo que la he enviado. Qué precioso poder ver que la palabra del Señor aquí es como la lluvia o como la nieve que viene desde el cielo. Es decir, es el Señor el que inicia a restablecer esa relación entre Él con el ser humano. Desciende del cielo y luego dice, sino que viene y riegan el suelo. El suelo es tu vida, es mi vida. Y luego dice que esa palabra como agua o como nieve hace que produzca y que se germine y que luego dé semilla al sembrador y pan para sustento. Así es la palabra del Señor. Trae esa semilla, ese pan que nos ayuda, es nuestro alimento espiritual, es su palabra. Así será su palabra que sale de su boca. Y muchas veces la palabra viene como lluvia y luego penetra rápidamente en nuestros corazones y hace que esa semilla germina y produzca fruto. Pero otras veces toma más tiempo y esa palabra es como la nieve que requiere de más tiempo, que requiere de un sol para que esa nieve se derrita y la palabra pueda penetrar y luego la persona pueda tener esa capacidad de poder percibir la bondad y la misericordia del Señor. Es tan importante ver que su palabra viene y nos riega y nos da la capacidad de llevar mucho fruto y no vuelve nunca vacía. Es importante que siempre sepamos que toda palabra que viene del cielo, que viene de sus escrituras a nuestro corazón, nunca regresa vacía, siempre hace algo, siempre causa un efecto y un efecto eterno, perdurable. Y vamos a ver eso más adelante. Dice en el versículo 12, porque con alegría saldrán y en paz andarán los montes y las colinas, prorrumpirán en cántico ante ustedes, el esplendor de todos los árboles del campo aplaudirá. Cuando viene la palabra del Señor nos trae paz, nos trae gozo, nos trae gloria. Las personas van viendo y aplauden cómo esta persona ha cambiado, cómo esta persona ha cambiado su naturaleza, porque eso es lo que hace la palabra, cambia la naturaleza de este suelo. Si no, miremos el capítulo 13, lo que dice, en lugar de la zarza crecerá el ciprés y en el lugar del espino crecerá el mirto. Esto será para paz de parte de Jehová, por señal eterna que no terminará. Antes yo era un desierto que traía zarza, que traía espinos, que hacía daño, que me hacían daño, que yo tenía una vida totalmente desértica. Sin embargo, la palabra del Señor vino a mi vida y cambió mi naturaleza de tal manera que ahora no tengo zarza, sino que tengo ciprés. Y en vez del espino, ahora tengo mirto. El mirto es un árbol frondoso que tiene mucho fruto y muchos árboles reposan en esas ramas, muchos pájaros reposan en esas ramas porque da mucho fruto. Qué increíble lo que hace la palabra del Señor en la vida de una persona. Cambia la naturaleza de la persona. Penetra hasta partir, dice, todas las coyunturas, los tuétanos, entra hasta lo profundo de nuestra alma y la transforma. Y entonces vamos viendo cómo nuestra vida va convirtiéndose de gloria en gloria y su palabra va transformándose y vamos a ir reconociendo más su pensamiento y entonces vamos a caminar de acuerdo, vamos a empezar a estar de acuerdo con Dios porque tenemos en nuestra vida a nuestro Señor Jesús, quien ha tomado el lugar que nos correspondía y nos ha dado una nueva vida. Y esa nueva vida es la que ha hecho que nosotros experimentemos un cambio radical. Yo
Vine al Señor a los 15 años y esa palabra regó mi vida y reposó en ella. Y antes yo era de una forma y ahora que volteo a ver, no me parezco a la Rosa de antes, como tampoco tú te parecerás a la persona que eras antes de conocer al Señor, porque su palabra va llenándonos y va cambiándonos y va haciéndonos más como Él. El Señor nos cambia de un solo nuestra naturaleza ahí en la cruz con el sacrificio de nuestro Señor Jesús, pero su palabra va cambiándonos poco a poco nuestra manera de pensar y nuestra manera de ser, porque vamos muriendo cada vez más a nuestra forma de ser y vamos adquiriendo más como Él es. Y entonces empieza el Señor a formar a su heredero, porque tú y yo somos herederos de ese reino de los cielos. Tú y yo somos coherederos con Cristo y vamos a heredarlo. Así que podemos ver que su palabra es importantísima a la hora de caminar. No menospreciemos nunca los primeros inicios de nuestras vidas, porque el Señor está ahí empezando a formarnos, y no menospreciemos nunca en el transcurrir de nuestra vida en el Señor las pequeñas cosas que el Señor va añadiendo y va formando en nosotros. Quisiera contarles un poquito de la biografía de este increíble predicador, Billy Graham. Billy Graham vino al Señor a la edad de los 16 años. Vino al Señor, se entregó a Él, dio su vida al Señor 100%. Y dice la biografía que entonces tuvo anhelo para ir a estar con jóvenes como él y quiso participar en la reunión de jóvenes. Y sin embargo le cerraron la puerta a los líderes de los jóvenes porque decían que Billy Graham tenía mucho mundo en él, que era muy mundano. Imagínate lo que el Señor ve y lo que el hombre ve. El hombre ve que todavía olía mucho a mundo. Sin embargo, el Señor ya lo miraba como una persona totalmente nueva, una persona totalmente con una vida nueva en Cristo Jesús. Luego sigue contando su biografía de que al transcurso de su enseñanza que él empezó a recibir, empezó a sentir una carga por las personas que aún no conocían al Señor y fue sintiendo un llamado al ministerio. Y entonces toca la puerta del pastor y le pide tener una conversación con él para contarle todo lo que tenía él en su corazón. Accede el pastor, logran compartir Billy Graham su corazón con el pastor y el pastor le dice esto que se los voy a leer porque lo he escrito. Y dice, le dijo el pastor a Billy Graham, bueno, en el mejor de los casos, a lo más que podrías aspirar tú es a ser un pobre predicador bautista de campo, en algún lugar perdido. Puede ser, pero tienes una voz que atrae. Tal vez pueda usar Dios esa voz. Y uno se queda pensando después, madre mía, este hombre llegó a millones de personas a través del mundo y con esa voz que tenía, pudo llevar el evangelio a muchas personas. El hombre vio tan escasamente, pero Dios ya le había puesto el ojo encima y el Señor tiene el ojo puesto en tu vida como tiene puesto el ojo en la mía. Y Él sabe lo que está haciendo en nosotros. Y ese llamado y esa carga que el Señor va poniendo en tu vida a través de que vamos caminando con Él, es importante anotarlo y es importante llevarla a cabo. Si el Señor ha puesto una carga en tu vida, tienes que anotarlo y en serio tomártelo y tienes que caminar con ello
con el Señor. Dice la Escritura que las cargas que el Señor nos pone son ligeras, no son pesadas, porque Él las lleva con nosotros, pero también tenemos que ser responsables a llevarlo a cabo. Si no, miremos la Escritura en la parábola de los talentos. En la parábola de los talentos cuenta que un hombre significado como el Señor en su reino, estaba entregando talentos y a uno le entregó 5, a uno le entregó 2 y a uno le entregó 1. De los 5 talentos, para parafasearte la parábola, pues hizo que diera más beneficios y en vez de 5 talentos le llevó 10 talentos. Y entonces el Señor de los talentos le dijo: buen siervo fiel, has sido fiel en lo poco, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Luego el de los 2 talentos pasó lo mismo, él vino y en vez de tener 2, le llevó 4 a su Señor, y entonces este Señor se sintió feliz y le dijo: bien hecho, buen siervo, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y aquí es algo que quiero recalcar, porque el Señor le dijo lo mismo al de 5 talentos que al de los 2 talentos. No quiere decir nada lo que nosotros hagamos, cuanto hagamos, en cuando entremos al gozo del Señor y tengamos y gocemos de los beneficios del reino. Lo importante aquí es hacer algo con lo que el Señor nos da, porque a alguno le va a dar por sus cualidades, por su forma de ser, por la forma que pueda administrar, le va a dar más talentos que a otro, pero al final a los 2 les da la misma recompensa. Pero a este que tenía solo un talento y que no hizo nada con él, se lo quitó, se lo arrebató y se lo dio al que produjo más. ¿Y por qué saco la palabra de los talentos? Y para mí es muy importante esta parábola porque ejemplifica que lo que el Señor nos da, el Señor nos va a pedir cuentas de ello, y que si somos buenos, fieles mayordomos de lo que Él nos da, vamos a dar más fruto porque el Señor está con nosotros y vamos a entrar en ese gozo del Señor. Así que permitámosle al Señor que con su palabra nos vaya transformando, y permitámosle al Señor que nos declare bien su llamado y esa carga, y llevémosle mucho fruto a través de este caminar con Él. En nuestro caminar en el Señor podamos llevarle mucho fruto. Y la última cosa que quisiera yo recalcar a la hora de caminar con el Señor, el último punto, es que también es importante que a la hora de caminar con Él empecemos a hablar conforme Él habla. Tú te habrás dado cuenta que cuando una persona está compartiendo mucho con alguien, se le van pegando los ademanes, las expresiones, hay palabras. Si no, miren ustedes a mis hijas, que muchas veces yo con mis hijas dices, pues sí, es que a lo mejor no se parece mucho, pero hablas como ella, ¿no? Porque entre más tiempo pasamos con una persona, más se nos pegan las formas de hablar y sus formas de pensar. Por eso es importante caminar con el Señor y escuchar lo que Él dice, escuchar y conocer lo que Él nos está diciendo en sus escrituras y hablar conforme Él habla, como Él habló, y no con la negatividad que hoy mismo estamos viendo que el mundo practica. Tú sabes que el mundo está lleno hoy mismo de mucho temor y que el mundo está hablando muchas cosas negativas de lo que va a ocurrir en el futuro. Sin embargo, nosotros tenemos la certeza de que en todas estas cosas que están ocurriendo, también el Señor está en medio de ellas y hará lo que tiene que hacer para que entonces muchas personas vengan a conocer al Señor y se celebren esas bodas del Cordero. Es un privilegio ser un hijo de Dios. Es un privilegio empezar a hablar como Él habla y empezar a ver las cosas como Él las ve. Así que cuando nosotros estemos caminando en esta vida,
Estamos con nuestros pies en la tierra, pero con los ojos en los cielos, viendo lo que está haciendo el Señor y llamando a las cosas que no son como si fueran. Como dice Romanos 4, versículo 17, llamar a las cosas que no son como si fuera. En el mundo hay mucho negativismo, como yo decía. En el mundo hay muchas cosas que se están expresando, pero nosotros somos de los que tenemos buenas noticias. Y las buenas noticias son de que hay un Salvador, hay un Señor que quiere tener comunión con ellos, hay un Señor que ha pagado con su vida para que tú, para que yo, para que las demás personas podamos tener un caminar con el Señor, que produzca mucho fruto y que estas personas que tienen un desierto en sus corazones luego se tornen como estos bosques frondosos de los que ya hablamos. Pero es una disciplina, es un hábito que se quiere adquirir, es realmente dedicarse a velar para que nuestra palabra no salgan palabras negativas, como esa madre que llegó a su hijo a mi clase. Yo soy profesora en un colegio y llevó a un niño a su clase y el niño estornudó y dijo: ¡ay, mi niño ya se está resfriando! ¿Ah? Es una palabra que declaró y que no va para nada conforme al reino. Nosotros debemos de declarar las cosas como las que vemos en el cielo. Salud a la persona que está en enfermedad, provisión para la persona que está necesitada. Elevemos nuestra fe, sembremos fe en las personas que nos rodeen y llamemos las cosas que no son como si fuesen. Si vemos a alguien en nuestra familia que necesita salvación, llamemos a esta persona como si fuera ya una persona que conoce al Señor. Llamemos a esas cosas y decretemos, pero lo decretamos porque sabemos que Él es capaz de hacerlo. No es decretar porque mi fe es tan fuerte que entonces yo decreto y sucede. No, el llamar las cosas que no son como si fuesen es porque yo sé en quién he confiado y sé que el Señor es capaz de hacer esto y mucho más en la vida de tantos allá afuera que tanto le necesitan. Así que mis amados, mis queridos hermanos, que la paz del Señor sea abundante en tu vida, que la bendición del Señor siempre esté contigo, que su palabra sea abundante en tu vida y que dé mucho fruto y dé a tanto fruto que haya abundancia para las personas que te rodean.